Mis hermanos, hay cosas que son fáciles en la vida, fáciles de decir, pero que no necesariamente son fáciles de evidenciar. Qué fácil se nos hace decir yo soy cristiano, yo creo en Dios. Qué fácil se nos hace decir yo soy una persona de fe. Ahora, qué difícil muchas veces se nos hace evidenciar y poner en evidencia lo que el Señor está haciendo. Pero eso no es un problema nuestro de ahora. Eso es un problema que viene desde el inicio de la iglesia. Y en Santiago, la carta que estamos estudiando, que por diversas razones tuvimos que hacer una interrupción por ella de unas cuantas semanas, Santiago le hace una pregunta incómoda a los hermanos, una pregunta que los debe poner a pensar. Y es, ¿qué pasa cuando alguien dice creer, pero su vida no muestra ninguna transformación? ¿Verdaderamente cree? ¿Qué pasa cuando yo digo yo soy cristiano, pero vivo como uno que no es cristiano? ¿Qué pasa cuando yo digo yo soy una persona de fe, pero mis acciones, mis obras no se corresponden con la fe? Es una pregunta que nos afecta. Y nos afecta porque dice Santiago, ¿verdaderamente se equipara esa fe con la salvación? ¿Es una muestra esa fe de la salvación? Y en el pasaje de hoy vamos a ver una respuesta clara con respecto a eso. Porque Santiago nos enseña que una fe verdadera produce transformación en nuestra vida. Porque no es una fe estática, es una fe dinámica, visible, práctica. Por eso yo quiero que tú vayas conmigo a Santiago capítulo 2. Vamos a leer una vez más el texto. Lo acabamos de leer con nuestro hermano Eric, pero vamos a leerlo completo una vez más nosotros y vamos a ver cómo la fe dinámica, cómo una fe verdadera es una fe práctica y una fe que nos transforma. En esta porción, Santiago sigue trabajando lo que comenzó al final del capítulo 1 y es mostrarnos que una fe verdadera tiene una evidencia clara a los ojos de los demás. Versículo 14, Santiago capítulo 2, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario y uno de ustedes le dice, váyanse en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una de las bendiciones de la predicación expositiva, y les he hablado en otras ocasiones de lo que es la predicación expositiva. Voy a estudiar un poquito con ustedes aquí, pero luego nos vamos a ir abiertamente al texto. Una de las ventajas de la predicación expositiva es que tú vas trabajando el texto mensaje por mensaje en lo que dice el texto, en lo que significa verso a verso o en porción tras porción, y eso nos ayuda también
a que tenemos que enfrentarnos a pasajes, digamos, incómodos de las Escrituras. Incómodos por lo que significa e incómodos por lo que va a traer a nuestra vida. Si yo pudiera saltar este texto del día de hoy, lo hubiese saltado. Pero yo no puedo irme al capítulo 3 si no paso por esta porción del capítulo 2. Pero realmente, mis hermanos, si pudiera saltar este texto, lo saltaría porque es un texto que trae cierta incomodidad en su significado y por ende en lo que aplica a nosotros. Y vamos a ver esa dificultad en un momentito, porque Santiago comienza aquí o continúa dando lo que es la evidencia de una fe verdadera, de lo que significa verdaderamente ser un discípulo de Cristo, porque él va a hablar de cómo vive un verdadero discípulo. Y en esta porción él enseña que la fe en Jesús no es simplemente una confesión. Yo no soy un cristiano simplemente porque diga yo creo en Cristo. Santiago nos está enseñando aquí que tiene que haber una evidencia de transformación en nuestra vida. Tiene que haber una evidencia que se corresponda con lo que es el Señor. Y por medio de una serie de preguntas, Santiago dirige todo este texto a esa evidencia. Por eso en el versículo 14, él comienza haciendo una pregunta que le dije en un momento, una pregunta incómoda. ¿Puede la fe salvar a alguien que no tiene ninguna obra? Más adelante, en el versículo 16, él hace otra pregunta. Él dice, ¿de qué sirve esa fe? Más adelante, en el versículo 18, entre el 18 y el 20, él trae otra pregunta, exactamente en el 20, y dice, ¿no es estéril una fe que no tiene obras? Santiago va a confrontar nuestra fe con eso. ¿Y por qué él quiere confrontarnos con eso? Porque nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, estamos llamados a tener un fruto. Eso dijo Jesús en el Sermón del Monte: por su fruto los creyentes, mis discípulos, serán conocidos. En Mateo capítulo 13, en el versículo 23, en la parábola del sembrador, Jesús dice que el verdadero creyente, el que ha recibido la palabra como buena tierra, va a dar fruto al 100% y en otras cantidades. En Juan, hablando de eso y de cómo debe ser nuestra vida, dice que el Padre, que es el viñador, nos va a podar para que llevemos cada día más fruto. Y en esos tres textos que te acabo de citar, la palabra fruto se refiere a las obras que deben salir de nuestra vida. Obras que, dice Pablo, el Señor nos ha preparado para ellas de antemano, para buenas obras. Pero también Santiago está confrontándonos con esto, porque los creyentes a los que él les escribe habían recibido a Cristo bajo un precio muy alto. Estaban pagando un alto precio por ser cristianos. Y muchos decían que eran creyentes, pero verdaderamente no lo eran. Y habían comenzado a convertir la fe simplemente en una ilusión. Habían comenzado a convertir la fe en algo vano, puesto que decían que yo creía en Cristo y ya yo puedo vivir como yo quiera. Algunos se encontraban viviendo, habían pasado del legalismo judío de las obras al antinomianismo que decía nosotros no necesitamos hacer nada. Y Santiago comienza a corregir esas cosas y a decirle a los creyentes, nuestra vida debe tener una evidencia de que verdaderamente ha sido transformada por Jesús. Porque si no hay ninguna evidencia, él dice, entonces tenemos una fe muerta. Y en sentido general, él enseña dos cosas en este pasaje. En primer lugar, nos enseña que una fe sin obra es muerta. Y en segundo lugar, en la segunda parte del texto, nos enseña que las obras vivifican la fe. Mira qué sencillo. La fe sin obra es muerta y las obras vivifican nuestra fe. Pero antes de adentrarnos en eso, yo quiero que sepamos algo. Como dice Douglas Moore en su comentario, Santiago no está aquí haciendo una rivalidad, una guerra entre la fe y las obras. Santiago aquí está contrarrestando, está confrontando lo que es una fe muerta con una fe viva.
Y lo está haciendo para que sepamos cómo debe ser nuestra vida y qué tipo de fe nosotros debemos vivir. Así que vayamos a la primera parte del pasaje. Los versos del 14 al 20 nos dice: la fe sin obra es muerta. Y es muerta en primer lugar porque no salva. Mira el versículo 14. Santiago comienza preguntándoles: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? Y hace una pregunta: ¿puede esa fe salvarlo? Él no está diciendo que la persona no habla de la fe. Él está diciendo que la persona no tiene conocimiento de la fe. Esta persona a la que Santiago está confrontando profesa la fe, afirma creer, probablemente conoce la doctrina, probablemente comparte, participa de la vida de la iglesia, pero su vida no tiene ninguna evidencia de transformación. No hay obediencia a Dios en su vida, no tiene ninguna obra. Y entonces Santiago hace una pregunta que en sí misma ya tiene la respuesta. ¿Puede esa fe salvarlo? No, no puede. La idea es clara aquí. Una persona, una fe que no produce obediencia al Señor no es una fe salvadora. Yo puedo creer en Dios, puedo conocer a Dios, puedo creer de manera teórica en Dios, pero no es una fe salvadora si no hay una evidencia de transformación en mí. Pero yo quiero que tú entiendas que Santiago no está diciendo aquí que las obras son las que nos salvan. No es eso lo que Santiago está diciendo. Santiago no está diciendo que las obras traen salvación. Sería una contradicción. De hecho, este texto, una de las incomodidades que tiene es que algunos lo ven como una contradicción dentro de la Biblia. Santiago no dice que las obras traen salvación. La Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe y a través de Cristo exclusivamente, no por las obras. Ahora, Santiago sí está diciendo que las obras son la evidencia de nuestra fe. Eso es lo que Santiago está diciendo. Santiago está diciendo que la fe verdadera va a ser evidenciada porque nuestra salvación nos va a llevar a obrar de una manera diferente. Va a traer obras a nuestra vida. Las obras revelan que la salvación ya ocurrió, no que va a ocurrir. Y eso debemos tenerlo claro. Las obras en nuestra vida reflejan que tú y yo somos salvos y que el Señor ha puesto un corazón diferente en nosotros y no lo contrario. Mucha gente ha pensado que en este pasaje Santiago está contradiciendo al apóstol Pablo. Y presentan a Santiago y a Pablo enfrentados. Santiago se puso los guantes, como decimos nosotros con el apóstol Pablo, y no es así. Los dos están hablando de lo mismo con un enfoque diferente. Cuando Pablo habla de la salvación por gracia, está combatiendo al enemigo del legalismo. Al legalismo que viene de la religión judía, a ese legalismo cargado de obras que dice: si tú no haces esto, entonces tú no eres salvo. Pablo dice: la salvación no es por obra, la salvación es por Cristo. Y Santiago entonces está combatiendo la fe falsa de aquellos que dicen: yo soy salvo y yo puedo hacer lo que yo quiera. Uno combate el legalismo y otro combate el liberalismo o el antinomianismo, esa fe que no cree en obra alguna. Pablo dice: las obras no salvan, y Santiago dice: la salvación verdadera produce obras. La salvación está en el mismo lugar, en el centro. Pablo se va a la izquierda y Santiago a la derecha, pero los dos están afincados en que la salvación es por la gracia de Dios. No se contradicen, sino que se complementan. Eso es lo que hace un autor con el otro, y eso es muy importante para nosotros en el día de hoy, mis hermanos. Porque vivimos una fe cultural. Estamos acostumbrados a que todo el mundo dice: yo soy cristiano. Si nos paramos ahí adelante, a todo el que usted le pregunte va a decir en un 95% sí, yo creo en Dios. No solamente eso, te va a decir: yo oro y Dios me escucha. Dios me da todo lo que yo le pido. Tenemos una fe cultural, tradicional, una fe emocional. Me siento en problema y vengo a buscar a Dios. Me siento en problema y entonces le hago a Dios toda la promesa del mundo. Tenemos una fe intelectual,
sabemos que Dios existe, sabemos lo que Dios ha hecho, pero esas cosas no nos transforman. Entonces no es una fe verdadera, no es una fe que, como dice Santiago, viene de la salvación. Aquí en medio nuestro hay personas que crecen dentro de la iglesia. Nuestros hijos crecen en el evangelio, crecen escuchando el evangelio y muchas veces entienden que son cristianos, conocen el lenguaje cristiano. ¿Sabe qué, mi hermano? Saben responder doctrinalmente correcto a cualquier situación que se le plantea. Pero muchas veces no conocen el evangelio. Entonces tenemos que saber que la verdadera fe trae una evidencia en nuestra vida. Y sin esa evidencia no podemos certificar la fe. Es lo que Santiago está diciendo aquí. Una fe que no tiene obras no es verdadera porque es una fe que no salva. Pero no solamente eso, es una fe que no ama. Mira ahora los versos del 15 al 18. Santiago pasa de la doctrina a una escena concreta. Y eso es importante porque tenemos que traer nuestra fe al plano real de la vida. La fe es para vivirla en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad. Por eso en el versículo 15, Santiago dice lo siguiente: si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntese, sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve eso? ¿De qué te sirve decir que tú eres creyente, que tú eres cristiano, cuando en la realidad tú no lo vives y no lo aplicas? Es lo que está diciendo Santiago. Imagínate esa escena por un momento. Imagínate encontrarte con uno de los hermanos que tú has abrazado domingo tras domingo, que tú le has dado un beso, que le has preguntado por su familia, y tú te enteras que ese hermano está en una situación en su vida. Y tú le dices, mi hermanito querido, que Dios te bendiga, te monta en tu carro y el hermano se queda ahí, pasando trabajo. Imagina eso, mi hermano. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Estamos tan centrados en nosotros que no podemos detenernos a ver la situación de los demás. Y vivimos diciendo, eso no es mi problema. Y lo espiritualizamos. Y le decimos, que Dios te bendiga. Santiago no está hablando aquí de una dificultad pequeña. Él está hablando de alguien que no tiene su sustento. Está hablando de una necesidad real, de hambre, de escasez. Está hablando de la vulnerabilidad de nuestra vida. Está hablando de sufrimiento continuo. Y está diciendo, y ustedes lo espiritualizan. Y le dicen al hermano, Dios te bendiga. Y no le dan nada para saciar esa necesidad. Esa palabra que dice ahí, vayan en paz, caliéntese y sáciense, está reflejando una actitud indiferente. Mi hermano, tú y yo, lo que está diciendo la Biblia es que podemos aparentar ser espirituales y ser unos indiferentes ante la necesidad de los demás. De obrar con falta de amor. De decirle al hermano, resuelve como tú puedas. De tratar al hermano como si él no ha hecho lo suficiente para resolver su necesidad. Nos estamos haciendo de la vista gorda. Eso no es ser un discípulo del Señor. Eso no es tener una fe verdadera. Decirle que Dios te bendiga. Y te vas a tu casa tranquilo, comes tranquilo y probablemente el hermano no tiene con qué llenarle la barriga a los muchachitos en su casa. Santiago dice, eso no es una fe verdadera. Eso no es ser un creyente. Eso es una contradicción terrible hacia la fe. Son muy buenas palabras, pero no tienen ninguna compasión. Es un buen discurso, es una fe verbal, pero no es una fe dinámica. No tiene ningún tipo de acción esa fe. Santiago pregunta en el verso 16, ¿de qué sirve hacer eso? ¿De qué te sirve venir a la iglesia cada domingo y salir con ojos y corazón llenos de indiferencia?
¿De qué te sirve hacer eso? ¿Tú sabes cuál es la respuesta? Santiago la da en el mismo texto. No te sirve de nada. No te sirve de nada. Porque una fe verdadera no solamente habla, ama a los demás. El versículo 17 dice, no te sirve de nada porque una fe sin obras es una fe muerta. Santiago está confrontando el cristianismo cómodo que nos arropa en nuestros días. Un cristianismo que canta, que levanta las manos, que escucha sermones, un cristianismo que habla de doctrina, un cristianismo que habla de gracia, pero que permanece indiferente al sufrimiento de los demás. Y no al sufrimiento del mundo. Santiago no nos está llamando aquí a resolver la paz mundial. Santiago nos está llamando a resolver las necesidades de unos con otros. De la gente que está contigo ahí, del hermano que se sienta a tu lado, del vecino al que tú le ves la cara cada día y nunca le hemos preguntado, vecino, ¿todo bien? Vecino, dígame los muchachos, ¿cómo están? Vecino, yo tengo días que no veo a su hijo, ¿está pasando algo? Nos está hablando de la vida real, de cómo vivimos unos con otros. Nos está confrontando porque eso nos refleja a Cristo en nuestra vida. Cristo no fue indiferente ante la necesidad de la humanidad. Él no solamente vino a hablar bonito, Él vino a resolver necesidades. Por eso Cristo le dio vista al ciego. Por eso Cristo tocó al leproso, al que nadie quería tocar, Cristo lo tocó. Por eso Jesús se acercó al quebrantado para restaurar su vida. Por eso el hombre que tenía 38 largos años en el estanque, Jesús se acercó a él, al que nadie se quería acercar, Jesús se le acercó. Por eso Jesús pasa el día predicando y después no le dice a la gente, vayan en paz, caliéntense y sáciense, sino que le dicen los discípulos a esta gente que dale comida. Yo me pasaba el día predicándole a ellos y lo vamos a mandar ahora así, con la barriga vacía. Compasión, amor, tiene que ser la evidencia de una verdadera fe. La verdadera fe mueve el corazón, las manos. La verdadera fe va a mover tu tiempo, tus recursos, va a mover toda tu vida, porque la verdadera fe no refleja el corazón pecador, sino el corazón amoroso de Cristo Jesús hacia los demás. La iglesia primitiva entendió eso. Los primeros creyentes vivían de esa manera. Por eso el libro de los Hechos nos dice que en la iglesia no había ningún necesitado, porque vendían sus propiedades, sus bienes y lo traían para administrar la necesidad de cada uno. No era una obligación, no era un impuesto, pero lo hacían porque había un corazón transformado en ellos. Una fe sin amor práctico no es una verdadera fe porque no refleja el corazón de Cristo. Y además, mis hermanos, es una fe que no transforma, porque es una fe vana. Mira lo que dice el versículo 19. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril. Hermano, qué candelazo soltó Santiago ahí. No tengo otra manera de decirlo. Qué candelazo nos dio Santiago. Nos está diciendo, ¿tú sabes qué? Que una fe como esa te convierte en dos cosas. Primero, en un hombre vano, en un hombre que no tiene ningún sentido. Y segundo, convierte tu fe en una fe como la de los demonios. Porque él dice, los demonios creen. Y a veces creen más que nosotros porque tiemblan. ¿Sabes lo que Santiago está diciendo? Que los demonios conocen a Dios, pero no lo aman. Los demonios conocen a Dios, pero no se someten a Él. ¿Tú sabes quiénes fueron los primeros que llamaron a Jesús Señor en el Evangelio de Marcos? Los demonios. Jesús llega y se encuentra con un endemoniado y le dice, Señor, hijo de David, ¿qué tiene contra mí? Los demonios sabían que Cristo era el Señor y no se sometían a Él. ¿Sabe lo que Santiago está diciendo? Que cuando tú y yo tenemos una fe vacía,
una fe que no se somete a Cristo, una fe que no tiene ninguna evidencia a través de lo que hace, nos estamos comportando como los demonios. Qué fuerte, pero así es. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nos comportamos como los demonios porque es posible conocer mucha doctrina, pero no vivirla. Es posible convertirnos en un defensor de la verdad, pero que no obedezcamos la verdad, mis hermanos. Podemos hablar bíblicamente y aún así no tener un corazón que ha sido regenerado por Jesucristo. La fe intelectual no transforma. Y hay una evidencia importante, una advertencia importante aquí para nosotros como iglesia. No se trata de decir muchas cosas. La vida cristiana se trata de mostrar una evidencia de que Cristo nos ha transformado. Aquí hay una advertencia para nosotros en ver verdaderamente cómo estamos nosotros como iglesia. ¿Estamos hablando mucho y resolviendo poco? ¿O lo que nosotros hablamos se evidencia en las obras que nosotros hacemos? No nos dejemos confundir. Conocimiento bíblico no es señal de transformación espiritual. Y una fe verdadera tiene conocimiento, pero ese conocimiento lo evidencia a través de la transformación. Así que yo creo que tú te hagas una pregunta. La pregunta no es ¿qué tanto yo sé de la Biblia? La pregunta no es ¿qué tanta clase bíblica yo tengo que tomar? Tienes que tomar clases bíblicas, pero la evaluación del día de hoy no debe ser para nosotros ¿qué tanto yo sé? Sino ¿qué tanto yo evidencio eso que yo sé? ¿Qué tanto lo que yo sé de Cristo me ha transformado? Esa debe ser nuestra evaluación. Eso es lo que Santiago está haciendo con nosotros, enseñándonos que una fe que no tiene obras es muerta porque no salva, no ama, no transforma. Pero él no se queda ahí. Vamos a la segunda parte del texto, versículo 21. Entonces él nos enseña y nos trae una buena noticia. Él no solamente está diciendo están mal, sino que nos va a decir cómo podemos estar bien. Porque él nos dice, las obras evidencian o vivifican la fe. ¿Por qué? Porque una fe con obras muestra una fe que actúa. Mira el versículo 21 y verso 22. Santiago ahora viene a presentarnos otro ejemplo de la vida real y va a hablarnos de Abraham. Y usa a Abraham como uno de los ejemplos más impresionantes de la obediencia a Dios y a las Escrituras. Por eso en el versículo 22, él comienza diciendo, versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. Cuando él habla de nuestro padre, no está hablando solamente a los judíos, sino que está hablando de Abraham como un ejemplo general de fe para todos los creyentes. Él dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Las obras evidencian la fe porque muestran a un creyente que actúa en lo que el Señor está diciendo, que está obedeciendo a Dios. Santiago dice la fe actuaba junto con la obediencia de Abraham y la idea de que actuaba es que había una sinergia entre la fe y la obra, entre la fe y la acción. Había un trabajo conjunto, mis hermanos, había un trabajo inseparable. Si nosotros somos verdaderos cristianos, si queremos vivir como verdaderos discípulos del Señor, inseparablemente van a salir buenas obras de nuestra vida. Vamos a actuar en favor de los demás. No porque me voy a salvar por las obras, sino porque ya he sido salvo. Y las obras evidencian esa salvación. La fe de Abraham no era una teoría, es lo que Santiago está diciendo. Ahora piensa por un momento, ¿tu fe es una fe teórica? Piensa por un momento, ¿cuáles son las cosas que evalúan tu fe? La fe de Abraham, que debe ser la fe nuestra, era una fe activa. Y por eso Santiago quiere enseñarnos que una verdadera fe es una fe que obedece al Señor. Es una fe que actúa y actúa independientemente o precisamente
cuando obedecer al Señor cuesta. La fe actúa cuando obedecer al Señor afecta a tus finanzas. La fe actúa cuando obedecer al Señor afecta a tu comodidad, afecta a tu cansancio. Y el Señor te está pidiendo hacer algo, pero wow, Señor, yo sí estoy cansado hoy. Señor, yo no voy para la iglesia porque estoy cansado. Me voy a quedar tranquilo, una peliculita con los muchachos y que la esposa me haga una buena comida. Cuando la fe te va a afectar esa comodidad, hermano, entonces estamos comenzando a evidenciar que tenemos una verdadera fe. No estoy diciendo que venir a la iglesia es lo que te hace ser cristiano, o que si un día tú no vienes a la iglesia estás mal, pero verdaderamente estar aquí a expensa de tu comodidad es una evidencia de que estás amando al Señor. Cuando obedecer al Señor afecta a tus relaciones, está dando evidencia de que tienes una fe verdadera en Cristo. Cuando hay que un sacrificio que cumplir, estamos dando evidencia. Ahí se evidencia de que realmente hemos creído en el Señor. Un autor, Tom Schreiner, dice: las obras no reemplazan la fe, pero la acompañan de manera necesaria. Las obras no van a reemplazar tu fe, porque te voy a decir algo. Y el que está postrado en su casa y conoce al Señor y no puede hacer nada, entonces no ha creído. Evidentemente que sí. Pero una evidencia en nuestra vida que sí podemos es que estamos obrando como el Señor ha obrado. La fe siempre va a terminar en acciones concretas, porque el Señor de manera concreta va a ir transformando nuestra vida. Además, mira otra cosa, hermano. Las obras llevan nuestra fe a madurar. Mira el verso 22 una vez más. En el verso 22 dice aquí: ya ve que la fe actuaban juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Una fe verdadera, una fe que obra, es una fe que madura. Esa palabra perfeccionada, o que en tu Biblia puede aparecer como madura la fe, es la misma palabra que Santiago usa en el capítulo 1 para decirnos que se ha perfeccionado, que ha alcanzado madurez, que se ha fortalecido para que cumpla el propósito para el cual Dios nos ha llamado, que se ha fortalecido para que no le falte nada a nuestra fe. Cada vez que estamos obrando, cada vez que, al igual que como dice el capítulo 1, nos estamos enfrentando a pruebas, estamos confiando más en el Señor. Mi hermano, obrar para Dios implica confiar en Él. Confiar en Él, porque Dios te va a llamar a hacer cosas que probablemente tú entiendes que no puedes hacer. Dios te va a llamar a hacer cosas que van a demandar cosas que pueden representar tu seguridad, pero vas a tener que confiar más en Dios y entonces vas a madurar en tu fe. Vas a tener que depender de Dios y eso te va a llevar a conocer a Dios cada día de manera más profunda. Y entonces tu fe se va a fortalecer y entonces tu fe va a madurar. La fe crece cuando se ejercita y la única manera de que la fe se ejercite es obrando, dependiendo de Dios. Una fe que no obedece a Dios no solamente se debilita, probablemente desaparezca. Probablemente desaparezca. Queremos una fe fuerte. Muchas veces los creyentes quieren tener una fe fuerte sin caminar en obediencia con Dios. Eso no es posible. La madurez espiritual ocurre cuando confiamos en Dios en la vida real. En la vida real. Tú no puedes vivir, mi hermano, no podemos vivir en una burbuja de cristiandad. Nuestra fe se va a fortalecer en la vida real. En lo que nos duele, en lo que no nos gusta, en lo que prueba mi dependencia con Dios, en lo que me lleva a acudir al auxilio de otra persona,
en cualquier necesidad, ahí tu fe se va a fortalecer. La fe no se fortalece, la fe no crece si permanecemos escondidos bajo una burbuja de espiritualidad, pero que no obedece al Señor. Hay otra cosa aquí importante, que una fe con obras no solamente va a madurar y se va a fortalecer, sino que se va a hacer evidente a los demás. Las obras vivifican la fe porque las obras evidencian que hay una fe dinámica, hay una fe viva, hay una fe verdadera. Las obras evidencian de que verdaderamente tú y yo hemos creído en el Señor. Ve al texto una vez más y mira cómo termina, verso 25. Y de la misma manera que ¿quién? De la misma manera que Abraham. Está diciendo Santiago, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? A mí me encanta Santiago. Santiago no solamente nos da un candelazo grande ahí, sino que se mete en un problema para hablar la verdad. Porque Santiago está comparando a Abraham, el padre de la fe de los judíos, con una prostituta gentil. Yo me imagino a Santiago diciendo, yo voy a armar este lío aquí. Pero como decimos nosotros los dominicanos, por la verdad murió Cristo. Santiago dice aquí, señores, nuestro padre Abraham y Rahab la ramera son iguales delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque creyeron en Dios y hubo una evidencia en ellos. Rahab era una prostituta gentil, pecadora, despreciada socialmente. Y Santiago dice, la evidencia de nosotros amarla fue la transformación que hubo en su vida. Él dice ahí, al igual que Abraham, ella fue justificada por las obras. Y esa justificación no es su salvación. La palabra justificación implica que fue hecho justo delante de Dios, pero también de que fue hecho justo delante de los hombres. ¿Sabe lo que está diciendo? El nombre de Rahab se limpió porque ella dio muestra de que ella era una verdadera creyente. Hermano, tú y yo somos justificados. La gente entiende, ese tipo tiene una fe verdadera, no por lo que tú dices, sino por lo que hace. Nos quedamos cortos en nuestra fe delante de los demás porque no hacemos nada. La evidencia de una fe y de una vida transformada, de que tú y yo somos verdaderos discípulos de Cristo, de que tú y yo estamos viviendo una fe dinámica, diferente a los demás, es que nuestras obras dicen, Cristo está presente en la vida de esa persona. Se refleja en acciones concretas, en que hemos creído con verdad. Que hemos creído con verdad. No importa quién tú seas, no importa si tú te has crecido en un ambiente cristiano o si tú vienes del ambiente más pecaminoso que puede existir. La evidencia de uno y del otro, la evidencia en cada uno de nosotros de que amamos a Cristo y de que somos creyentes, son las obras que salen de nuestro corazón para reflejar al Señor. Así que hay una pregunta en la mesa en el día de hoy y es, ¿cómo está tu vida evidenciando tu fe? ¿Qué tú estás haciendo que muestra que tú eres un cristiano? Estás hablando muy bonito, pero luego estás abochornando a los demás. Estamos hablando mucho acerca de la provisión de Dios y temblando, asustados cuando nuestra vida escasea. Estamos hablando de que tenemos a un Dios que lo gobierna todo, pero estamos resistiéndonos a su gobierno. Estamos hablando de amor y estamos viviendo con indiferencia. ¿Cómo estamos evidenciando nuestra fe? Mira cómo Santiago cierra el texto. Versículo 26.
Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obra está muerta. ¿Qué tan viva está tu fe en el día de hoy? ¿Qué tan viva está tu fe? Yo quiero que tú pienses en dos cosas en este tiempo. ¿Has conocido a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Es lo primero que debemos pensar, porque estas obras tú y yo no las podemos producir. Necesitamos a Cristo en nosotros. Necesitamos a Cristo. Probablemente tú has conocido a Cristo y te has resistido a su gobierno y no estás haciendo nada. Entonces tienes la oportunidad de saber que ser transformado implica someterte a Él. Pero también quiero que pienses lo siguiente. Si no hay ninguna obra de evidencia en tu vida, verdaderamente has conocido al Señor. Porque no lo vamos a hacer fuera de Él. Tú y yo necesitamos a aquel que estando muertos nos dio vida en nuestros delitos y pecados para llevarnos entonces a vivir para Él. No podemos hacerlo por nosotros. Y quiero que pienses, probablemente tú estás aquí y no le has entregado tu vida a Cristo. Déjame decirte que la palabra de Dios no es un cuento, es una realidad. Tú necesitas convertirte de tus pecados, necesitas arrepentirte. Y si el Señor te ha traído aquí y te ha permitido escuchar su palabra, es para que sepas que venir aquí sin Cristo en tu corazón es tener una fe muerta. Es una fe que no te va a llevar a ningún lugar. Necesitas ser vivificado por el Señor. Y lo necesitamos a Él porque Él fue que vino a rescatarnos, Él vino a darnos vida espiritual, vino a transformar corazones y vino a producir un fruto verdadero. Las obras que nos pide aquí solamente pueden venir a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que analiza tu fe en esta mañana, porque una fe viva ama, sirve, obedece, persevera en el Señor y se sacrifica, porque ha sido dada por un Dios que ha hecho eso por nosotros. Un Dios vivo que nos rescata siendo nosotros muertos. ¿En qué tú crees en el día de hoy? Evalúa tu fe delante del Señor y piensa de qué manera estoy siendo transformado. ¿Cuál es la evidencia que hay en mi vida de ser creyente? ¿Tengo una fe muerta o tengo una fe viva? ¿Está agonizando mi fe? Ponle la mano de Cristo que Él la vivifica. Y si es muerta, Él vino a darte vida del pecado. Padre, gracias por tu palabra. Qué bueno es saber que a pesar de nuestras situaciones, tú has venido a obrar para darnos vida. Trae a nuestra vida de manera particular la evidencia de que vivimos para ti, de que tenemos una fe práctica, no una fe muerta, Señor. Una fe que obra, una fe que viene de tu salvación, una fe, Señor, que ama, que transforma. Llévanos a entender esto, Señor. Una fe que actúa en favor de los demás, pero en obediencia absoluta a tu voluntad y tu gracia. Llévanos a tener una fe que sea evidente, que cuando todos piensen acerca de nosotros, te vean a ti. Que cuando piensen acerca de nuestra iglesia, te vean a ti, Señor, porque actuamos obedeciendo tu palabra. En el nombre de Jesucristo, si hay alguien aquí que aún no te conoce, Señor, vivifícalo en este momento. Chócalo, despierta su corazón, hazlo entender que solo en ti nosotros tenemos salvación. Hazlo entender que no lo has traído a este lugar a pasar el tiempo, sino a encontrarse contigo. Mortifica su vida y no les des la paz hasta que arrepentidos vengan a tu presencia. Por tu Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. El Señor nos bendiga.